¿Es esto tan amplio? Conocido. No está muy bien comprendido por muchos. No es un secreto, pero puedo explicar por qué no se entiende. Pero dentro de un momento. El punto principal es que el pánico financiero constituye un tipo particular de evento. Es el mismo evento que cuando la gente es pisoteada corriendo de un estadio. Sí, ok, así que eso pasa. Así que cada vez, no sé cuántos 100 juegos de fútbol, algo pasa, alguien pelea, la gente empieza a correr y luego pisotear y luego mucha gente se aplasta. Así que ese es un evento específico, es un pánico. En las finanzas, lo mismo puede suceder y el pánico financiero ocasionalmente sucede a lo largo de la historia y puedes identificarlos y generalmente hay una causa que es un desencadenador de ello. Pero con un pánico, como un golpe de un estadio, la causa es completamente improporcionada con el resultado. En otras palabras, la causa puede ser que alguien haya golpeado a alguien más y que empezó a conmocionar y que empezó y 1000 personas fueron pisoteadas al final. La causa puede ser un pequeño detalle insignificante que conduce a una serie de desastres. Eso ilustra precisamente lo que es un pánico financiero o una corrida bancaria. Me pregunto si alguien todavía recuerda mi película favorita de la niñez y también para mis hijos, Mary Poppins. Pero Mary Poppins es una historia infantil, por supuesto, que tiene una banca donde el niño quiere sacar sus 2 peniques del banco y hay resistencia. Y empieza a gritar, «¡No me devolverás mi dinero!». Y luego todos corren al banco para sacar su dinero y el banco falla y es un pánico. Así que Hank Paulson hizo un pánico el 14 de septiembre de 2008 y lo hizo deliberadamente. La acción fue deliberada. El resultado no fue deliberado. No tenía idea de lo que iba a hacer, que es crear esta apurada salida de todos los bancos, con todos los préstamos de todo el mundo en 3 días. Eso crearon. Crearon la mayor recesión económica desde la Gran Depresión. Y así, y eso es, por cierto, una historia interesante, muy interesante también porque, al igual que un pánico puede crear algo que es completamente improporcionado con cualquier razón fundamental, pero conduce a un desastre total, a veces también puede ocurrir lo contrario. Que me recordó porque la Gran Depresión, que fue este evento catastrófico en los días anteriores a la inauguración de Franklin Roosevelt, que fue el 4 de marzo de 1933, hubo un pánico bancario en los Estados Unidos. Y cuando Roosevelt se convirtió en presidente el 4 de marzo de 1933, todo el sistema bancario estadounidense había cerrado porque todos se habían apresurado a los bancos para retirar su dinero, como en Mary Poppins, pero estaba por todo EEUU. Así que todo el sistema bancario estadounidense estaba cerrado cuando Franklin Roosevelt se convirtió en presidente el 4 de marzo de 1933. Dijo con una sonrisa y una inclinación de la cabeza, y creo firmemente que lo único que tenemos que temer es el miedo en sí. Con esas palabras, la gente dejó de entrar en pánico, volvieron y pusieron su dinero en el banco. En unos días el sistema bancario de los EU reabrió. Fue la personalidad de Franklin Roosevelt, su espíritu, su inclinación de cabeza, su sonrisa y su frase de que es solo el miedo lo que tenemos que temer, lo que desvió el pánico. Después de eso se hicieron muchas reformas, como la Federal Insurance Corporation y el sector público y el informe, y se hicieron muchas cosas, pero los bancos realmente abrieron en una cuestión de palabras. Me preguntaste algo. ¿Por qué hice esta gran digresión? Porque los mercados financieros son capaces de crear todo tipo de desastres. La primera regla que aprendes es tener mucho cuidado.
No dejes que la liquidez te meta. No dejes que el pánico destruye cosas. Hank Paulson aparentemente no sabe nada de eso. Él llevó al mundo a una pérdida de desastre de 10 o 20 billones de dólares por una acción deliberada porque él tiene mejores maneras. Nunca lo recibió. Esa es una historia realmente notable porque sucedió ante nuestros ojos. Sí, estaba prestando, no sé, un 30% de atención. Quiero decir, en realidad, para vender mi casa ese año. Así que quiero decir, me afectó a mí y a mucha gente, yo menos que a la mayoría, pero aún así, afectó a todos. Y era secretario del Tesoro y un tipo famoso, y todavía es un tipo famoso. Sí, él. Todavía no es nadie nunca. Probablemente un buen tipo, por cierto. Sí. Sí, lo soy, aunque lo dudo, pero no estoy seguro. No lo sé. Dua es koganglasyar ke Mimi Fanatics influensi Mimi Few, tetapi percuma tidak membawa dem itu bersama. La razón es, lo que es lo suficientemente extraño, la gente no entiende lo que acabo de describir en general, aunque hay un grupo, soy economista financiero. Así que estudio esto a lo largo de la historia y he estudiado estos eventos y he visto de cerca porque a menudo me han llamado a una situación de crisis, así que estoy muy sintonizado con ellos. Otro ejemplo, luego le daré una respuesta. En el verano de 1997, Asia experimentó una crisis financiera completa, que puede recordar, la conocemos como crisis financiera asiática. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que Tailandia devaluó el baht tailandés. Bueno, entonces sabes, quieres poner tu pulgar en tu boca y chuparte. ¿Qué diferencia podría hacer eso? Provocó un pánico y el IMF lo envió al Fondo Monetario Internacional, lo encargó de la manera completamente equivocada. Porque tanto en 2008 como en 1997 o en 1933 que te conté sobre Franklin Roosevelt, si estás en un golpe o en pánico y dices que ves, eres tan inmoral, creaste este desastre, estamos sumidos en el pecado. Por eso nuestro sistema bancario ha fallado. No harás nada más que destruir lo que te quedas de pie. Pero si dices, Dios mío, acabamos de tener pánico, no tienes que ponernos en pánico, los fundamentos están bien. Tenemos esto bajo control. Lo único que tenemos que temer es el miedo en sí. Sí, podrías calmar la situación. Esto no es una cuestión de matemáticas, es psicología humana. Esto es comprender lo que está pasando y luego responder a él de una manera apropiada. Está sucediendo ahora y estamos entrando de lleno en la economía. Mi campo es macroeconomía, así que miro una economía como un todo y estudio ciclos económicos o crisis o altibajos de la economía. Entonces, para volver a 2008, íbamos a tener una recesión. Una recesión significa que la gente deja de comprar casas y hay desempleo. Y el desempleo puede ir, ya sabes, del 4% al 7%. Y el crecimiento económico puede convertirse en negativo durante 2 o 3 cuartos. Y hay mucho dolor y la gente no puede cubrir sus viviendas, etc. Pero luego la economía se recupera en tal vez 18 meses o más. Eso no es lo que pasó en 2008. Lo que sucedió en 2008 fue una profunda crisis prolongada, con un desempleo en aumento, con quiebras, con grandes rescates, con toda la economía mundial sufriendo. No había razón aparente para ese resultado mayor. Lo normal habría sido una recesión. ¿Por qué una recesión? Porque había demasiada liquidez. Esto y la desregulación del mercado hipotecario. Hubo una burbuja. La burbuja estalló. La vivienda entró en recesión. Tuvimos otro ciclo comercial. Bueno, esto sería normal. Pero teníamos a Hank Paulson el 14 de septiembre de 2008 que desconectó un banco de inversión. Eso desencadenó un pánico entre todos los bancos, por lo que el lunes por la mañana, cuando los mercados abrieron, primero hubo problemas legales en Gran Bretaña, porque Lehman tenía una sucursal en Gran Bretaña que bajo las reglas británicas creó muchos problemas.
Los bancos de inversión comenzaron a exigir sus préstamos porque pensaban que todo el infierno se desataría, y esa fue la chispa que inició la mega desaceleración. Entonces preguntas, bueno, ¿cómo se interpretó esto después? Porque esa es tu pregunta, ¿por qué no es este estándar? Bueno, la respuesta es que todo se explica como la desaceleración de la burbuja inmobiliaria, no el pánico causado por la bancarrota de Lehman. ¿Qué sería una recesión normal? Lo que fue una recesión ordinaria se transformó en la narrativa de una crisis cuidadosamente gestionada. En otras palabras, fue mal explicado. Y así es como les gusta explicarlo. Porque Hank Paulson no quería ponerse de pie al día siguiente y decir, oh mierda, realmente hice eso mal. Eso fue una cosa estúpida. No entendía cómo estaban los mercados financieros, aunque había sido el líder de Goldman Sachs. Realmente arruiné estas cosas. Ben Bernanke del Fed no quería decir, de ese fin de semana deberíamos haber arreglado esto para darle a Barclays. Y él dijo después, no podría haberlo vendido ya que no tenía la autoridad legal. Luego un erudito de Johns Hopkins escribió un largo libro explicando muy a fondo, sí, Ben, podrías haberlo hecho de otra manera. Esta crisis podría haberse evitado. Tenías toda la autoridad para hacerlo. Así que la narrativa que estoy dando es la explicación que estoy dando está oculta de la vista. En parte por confusión, en parte porque cuando ocurre una crisis, quieres culparla a cosas fundamentales. Así que era fácil decir, que el mercado hipotecario era, ya sabes, un montón de trampa y había un montón de trampa y toda la titulización hizo un desorden y así sucesivamente. Así que quieres decir, si hay una desaceleración o si hay un pánico, es porque eres pecador. Y así que esa es una narración normal y nadie quiere asumir la responsabilidad. Dios, realmente me he arruinado. Pero es crucial comprender por qué las cosas fallaron, para que puedas evitar repetir los mismos errores. Bueno, también es, ya sabes, otra vez, esto ahora está realmente entrando en la maleza de mi profesión, pero como macroeconomista lo haré si alguien está interesado, pero esto está realmente poniendo técnico. Tenemos una teoría estándar que enseñamos a nivel universitario sobre por qué ocurren las recesiones. Y es una teoría que se atribuye a John Maynard Keynes, que era un economista británico muy grande y brillante que he aprendido toda una carrera de ella en sus escritos. Pero John Maynard Keynes escribió famosamente sobre la Gran Depresión y dijo que la causa de la Gran Depresión es este fenómeno en particular. La llamamos la disminución de la demanda agregada. La gente deja de comprar, resultando en desaceleración económica. Tal vez dejaron de comprar casas, causando esta desaceleración. Eso es déficit de demanda agregada. Y el problema es que todos los ciclos de vista posteriores después de John Maynard Keynes luego se interpretaron a través de esa lente que él había establecido. Porque era una personalidad tan maravillosa y un escritor y pensador tan fascinante que su interpretación de la Gran Depresión se convirtió en la forma estándar de interpretar cualquier evento que siguiera después. Y mi experiencia, porque tuve la experiencia de trabajar en crisis muy agudas como hiperinflación o crisis de deuda o pánico financiero, que se convirtió en mi cosa por un tiempo en mi carrera, vi, esas son realmente muy diferentes de cómo Keynes describió la Gran Depresión. Estos son fenómenos por sí mismos, son muy particulares. El pánico bancario no es solo una disminución de la demanda, es un pánico. Tenemos que entender el pánico. Ahora, no soy el primero en observar eso de ningún modo. Hay una teoría completa en la historia sobre esto, pero es un poco. Hice una comparación hace 20 años porque estoy celoso de mi esposa.
Ella es médica y extraordinariamente excelente médica, y ella visitaba a un paciente y hacía un diagnóstico y salvaba a la niña porque es pediatra. Y pensé, Dios, si solo pudiera salvar algo en la conferencia, ¿sabes? Pero ella hizo lo que le entrenaron, llamado diagnóstico diferencial, lo que significa que ves fiebre. No es una cosa que tienes que averiguar cuál es la causa, ¿verdad? Así que llegué a entender que ves una crisis económica, comprendes mejor la causa de ella, no solo la narrativa estándar. Entonces, para mí, estoy muy sintonizado con lo que realmente causó ese incidente. Bueno, Hank, causaste ese incidente, en este caso, el 14 de septiembre de 2008. Lamento decir que no quiere hacerlo, ya sabes, personal, pero realmente hiciste un desastre en ese punto. Esto no era solo el mercado mundial que tenía su cosa. Esto fue algo que cometemos un error. Deberías entender eso. Así que dado todo lo que sabes sobre la economía actual de los Estados Unidos y el actual, ya sabes, sus guardianos, sus administradores, ¿cómo crees que será la próxima crisis? Primero, estamos en una crisis en curso, pero es una crisis en movimiento lento. Por lo tanto, una crisis no tiene que ser un evento inmediato. Una crisis puede ser un conjunto de problemas sin resolver que persisten y son difíciles. Y eso creo que ha sido cierto durante mucho tiempo. Nuestra economía no funciona para la mitad de nuestro país. Sí, eso en mi opinión es una crisis. Estoy de acuerdo. Y no es noticia. No es algo que comenzó este año o bajo la administración Biden o bajo cualquier administración reciente. Han pasado décadas. ¿Por qué sucedió? Sucedió porque creo que en realidad esto es otra larga digresión, pero la tecnología cambió y los trabajos que la gente solía hacer, buenas clases trabajadoras, los trabajos de graduados de secundaria ya no existen. La línea de montaje terminó excepto los robots. Y he visitado fábricas de robóticos durante 30 años. Esto no es algo nuevo. Hace 30 años fui a una planta de Toyota. Probablemente sí, probablemente hace 30 años. No había gente en todo el edificio. Estaba en una planta japonesa probablemente en los años 90, ya sabes, porque todo eran robots increíblemente sofisticados. Lo que me pareció fascinante al respecto, por cierto, fue que cada auto que estaba saliendo de la línea era personalizado, ya sabes, especificación. Así que un camión seguido de un sedán, seguido de, ya sabes, 2 asientos y así sucesivamente. Los robots estaban programados para armar cualquier cosa, con piezas correctas. No era súper estandarizado. Era una planta sofisticada y significaba que los trabajadores del automóvil no tenían trabajo. Esos trabajos se habían desaparecido. Los empleos en la agricultura desaparecieron hace 75 años. ¿Sabes? Tenemos el 1% de nuestra fuerza de trabajo que proporciona alimentos para todo el país. Sí, y para muchos países del mundo, el 1%, porque la agricultura se ha vuelto tan mecanizada, tan hábil, etc. Y cuando hablé con un granjero hace unos años, dijo, sí, todavía me gusta montar el tractor. Por supuesto, leo un libro mientras el tractor se maneja solo. Coloca fertilizante exactamente en los lugares correctos, especificados geográficamente. Pero la tecnología fundamental de nuestro mundo cambió hace 50 años, no solo con ChatGPT. Esta es una historia a largo plazo. Significa que en realidad la escuela secundaria no la reducirá para la demanda de trabajadores porque más del 20% de la fuerza de trabajo que era fabricación en 1980 o más, ahora es menos del 10% de la fuerza de trabajo. Eso no es, por cierto, por China o por México. Eso es por los robots. Eso es por la automatización. Eso es por la tecnología digital. Eso es por una economía sofisticada. Así que esta tendencia ha sido profunda. Se ha estado ampliando durante décadas. Ha llevado a 2 sociedades. Los profesionales están principalmente en las ciudades y están principalmente en el Partido Democrático, y lo están haciendo principalmente bastante bien. Gracias.
Y las personas de la clase trabajadora, bueno, están en áreas rurales o semirurales o suburbanas en muchos lugares y no están muy bien. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Lo llamo crisis. Es una crisis nacional. ¿Qué hacemos en respuesta? Bueno, vamos a la guerra, derrocamos gobiernos, hacemos todo tipo de cosas. Nos llamamos el país más grande del mundo. Permitimos que nuestra infraestructura se deteriorara. No hemos abordado estos problemas y no hemos enfrentado la pregunta de cómo compartir mejor o cómo abordar estos desafíos de una manera más efectiva o qué vamos a hacer al respecto. ¿Cuáles son las tendencias subyacentes? Ahora vamos a enfrentar una nueva ola con nuestra inteligencia artificial aún más notable, que en realidad eliminará muchos más empleos. Y eso va a ser un gran problema. Y esta vez muchos trabajos profesionales, por cierto, porque ya sabes, francamente, si necesito encontrar fuentes o mirar lo que se escribe sobre un tema, lo que me llevaba a mí, y me contrataron para hacerlo días o semanas, para, ya sabes, revisar revistas, literatura y libros. Puedo hacerlo en un minuto ahora, ya sabes. Solo hacerle una pregunta a mi programa de chat favorito. Y así que esto va a causar aún más perturbaciones. También significa, interesantemente, que unas pocas personas que poseen estas plataformas y sistemas están, ya sabes, obtener una riqueza que simplemente está más allá de cualquier imaginación y cualquier experiencia anterior en la historia del mundo. Miré hacia arriba mientras llegué a una de las principales ciudades con hombres más ricos de EE. Así que con Elon, número 1, sabes lo que es o no de los Estados Unidos del mundo. Porque creo que uno es extranjero, creo que tal vez de los 10 mejores, sabes cuál es. Las 10 personas más ricas, 10 personas, solo 10. ¿Cuál es su patrimonio neto hoy? 1.7 billones. 10 personas. Este es un mundo divertido. Tienes 10 millones de personas que no pueden pagar las facturas, no pueden llenar una cita dental, no pueden llenar una receta de medicamento. Tienes 10 personas, muchas de ellas realmente creativas, por cierto. Pero incluso si eres realmente creativo, Elon, yo creo que hoy y yo amo a Elon por muchas cosas y lo conozco y admiro su genio, pero tiene 200,000 millones de dólares. Es interesante, ya sabes, esta es la economía que está cambiando de manera fundamental y que es bifurcada, puede ni siquiera ser la palabra correcta. En otras palabras, dividiéndose en dos. Puede estar dividiéndose de formas aún más fracturadas. Y tenemos que averiguar qué vamos a hacer al respecto como sociedad. Y no estamos descubriendo eso. Y también, debido a la forma en que funciona nuestro sistema político, no queremos hacer nada que cueste cualquier cosa porque el gobierno no acepta la guerra. El gobierno no quiere recaudar ingresos, incluso en personas que no pudieron usar su riqueza en 1 millón de vidas. Así que estamos un poco atascados y todo esto, la razón por la que mencioné todo esto es que la economía normal, la forma en que discutimos este tema, es tan malo como la forma en que discutimos la guerra y todo lo demás. Está en un nivel extremadamente superficial. El crecimiento será del 3,1% o del 2,9% en el próximo trimestre. O la economía está en un parche lento, o se recogerá donde están en marcha los cambios más profundos de nuestras vidas, donde la tecnología está transformando los trabajos de todos, las vidas de todos, donde si no tienes el tipo de trabajo adecuado, vives 8 o 10 años menos que tu vecino que tiene el tipo de trabajo adecuado.
que ese es el tipo de sociedad que tenemos ahora. Y esas son cuestiones realmente importantes, pero ¿dónde los discute? No escucharás eso en la campaña electoral. No lo escucharás en casi ningún periodista financiero, ya que se enfocan en las alzas y bajas del mercado y las tasas de interés de la Fed. Esos no son completamente desinteresantes, pero los encuentro completamente aburridos. Así que tengo que decir, aunque eso fue lo que empecé, pero pensé en lo divertido que sería girar los escalones y hacer que las economías suban y bajen. Pero resulta ser la parte menos interesante del todo. Historia, Jeffrey Sachs. Creo que en algún momento deberías tomarte un tiempo para sentarte y descubrir 10 historias que han sido malentendidas o malinterpretadas en las últimas 3 décadas, en la opinión pública. Solo dedicando 4 horas como profesor universitario podrás ponerlas en línea y contribuir a la educación superior. Como siempre, Tucker, gran idea. Gracias. Jeff Sachs, lo agradezco.